Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Ya finalizamos el ciclo del match de verano en Italia el año 1981 en el famoso campeonato mundial disputado entre Karpov, campeón del mundo, defendiendo el título frente al challenger Viktor Korchnoi. Pero quiero rematar con dos videos. Este es el primero que presento en esta secuencia, haciéndole un homenaje a Viktor Korchnoi. Voy a mostrar dos partidas del campeonato ruso, el 27 campeonato ruso del año 1960. Este campeonato contó con la ausencia de las calificadas estrellas como Bobini y Miguel Tal, en aquel momento enfrascados en su preparación de cara al encuentro por el campeonato mundial, y de Paul Keres, ausente en aquellos momentos de su país, amén de otros nombres conocidos, pero superados por la nueva promoción de maestros rusos en las pruebas preliminares. Puede hacer creer al aficionado, cuya primera impresión no sea lo suficientemente perspicaz, que la competición que en este torneo se presentó de tan tradicional importancia perdiera interés y calidad respecto a las anteriores ediciones. Sin embargo, no es así en lo absoluto, y quizás nos atrevemos a decir que gracias precisamente a esta ausencia el certamen adquirió una emoción insospechada, porque en tales circunstancias todos los participantes se creyeron en igualdad de condiciones para aspirar al preciado título, y en consecuencia lucharon con un ardor y un ahínco realmente extraordinario. No debe perderse de vista, a pesar de todo, participaban 8 grandes maestros y un maestro internacional, es decir, que casi el 50% de la extensa nómina exhibía el título de la FIDE. Entre los participantes se contaban además con calificados aspirantes como el campeón anterior, Tigran Petrosian, y ex campeones como Geller, Averbach, Bronte y Smilov, pero la nueva promoción hizo sentir su peso remozando conceptos y experiencia, forzando a superarse a los consagrados si querían seguir imponiéndose, o bien superándoles claramente cuando estos no estuvieron a su altura, como en los casos de Bronte, Smilov y Spassky, como más evidente. La prueba se disputó del 17 de enero al 28 de febrero de 1960 en el club de ajedrez Chigorin. La dirección corrió a cargo del árbitro internacional Romanowski. Bien, veremos ahora la siguiente partida, que fue disputada en la 15ª ronda el día 17 de febrero de 1960, con las piezas blancas Viktor Korchnoi y con las piezas negras Boris Spassky. No nos olvidemos que Spassky sería campeón del mundo el año 69, es decir, 9 años después Spassky lograría ser campeón del mundo al derrotar a Tigran Petrosian, que jugaba este campeonato también ruso, pero que aún no era campeón del mundo. Petrosian fue campeón mundial de ajedrez el año 1963 al derrotar a Miguel Bobini. Bien, la partida corresponde a un gambito de dama aceptado. Con las piezas blancas, Viktor Korchnoi inicia el juego con D4, Spassky responde con D5, C4, D por C4, gambito de dama aceptado, caballo F3, caballo F6, E3, alfil G4, una línea interesante, alfil por C4, E6. Esa movida es importante porque si no hay un sacrificio acá en F7 seguido de caballo E5 y capturando en G4. Por eso la movida E3 impide que el alfil tenga acceso a la casilla F7. Enroque corto, enroque corto, A6, dama E2, caballo C6. La idea temática del negro es el avance E5, que ahora prepara cuidadosamente. Torre D1, alfil D6, H3, alfil H5, E4, alfil por F3. Buena jugada. No era buena a continuación hacer E5 debido a G4, y acá prácticamente el negro está obligado a jugar caballo por G4,
ya que si juega alfil G6 venía D por E5, caballo por E5, caballo por E5 ganando piezas debido a la clavada a la pieza D6 negra por la pieza blanca, la torre que está en D1. Entonces tenemos que después de G4 tendría que prácticamente jugar caballo por G4, H por G4, alfil por G4, alfil por F7, jaque, buena jugada, rey por F7, D por E5 y nuevamente ganando pieza. ¿Ah? Porque hay un jaque ahí que se produce en la casilla E5 con el caballo blanco. Bien, entonces tenemos la última jugada es alfil por F3 y las negras realizan, las blancas mejor dicho, contesta con dama por F3, E5, por fin la jugada temática, y ahora el blanco no juega D5 debido a caballo D4, dama D3, B5, alfil B3, caballo D7, seguido de caballo C5, ¿no es cierto? Sino que hace a E5, responde Cornwell con dama G3. Interesante jugada. Las negras responden también atinadamente con dama E7. No era posible jugar caballo por E4 debido a dama por G7, torre F8, D por E5, caballo por E5, torre D1 con ventaja decisiva de las blancas. Entonces, y la otra posibilidad era caballo D4, dama por G7, torre F8, alfil G5, alfil F7, E7, alfil por F6, alfil por F6, dama por H7, siempre con buena posición de las blancas. Entonces, después de dama G3, Boris Spassky contestó con dama E7. Y ahora Cornwell realiza D5, un avance muy interesante. Bien. En cambio, ahora dama por G7 hubiese sido malo debido a torre G8, dama H6 y caballo por D4, y el negro estaría en mejor posición en esta posición. Así que por lo tanto Cornwell juega D5, caballo D4, caballo C3, G6. Un error, yo creo que Cornwell, Spassky tocó el peón, se equivocó. Probablemente llevaba la mano a capturar la torre, a mover la torre, pero tocó el peón. Con este error, causante directo de la derrota, el negro estropea su magnífica labor anterior. Lo adecuado era torre G8, dama D3 y G5, con una prometedora iniciativa por parte de las negras. Pero G6, veremos instructivamente cómo se saca ventaja de esta posición. Alfil G5. Dama D8. No sirve en este momento ni enroque por dama H4, rey G7, alfil H6, jaque ganando la calidad, ni H6 debido a dama H4, ganando en las dos líneas. Dama D8, dama H4, alfil E7, perdonen, alfil E7, F4, muy buena jugada, la clave del fulminante ataque blanco. Ahora la indefensa posición del caballo negro, después del cambio de peones, obliga al negro a admitir la pérdida de un peón. Caballo C2, F por E5, caballo D7, además indicar que la captura de la torre en A1 era bastante mala. Caballo D7, alfil por E7, dama por E7, dama por E7 jaque, rey por E7 y un jaque intermedio muy interesante. D6 jaque. Rey F8. Esta jugada
fuerza esta respuesta a la negra, porque si el negro responde C por D6, viene caballo D5 jaque, rey F8, torre A, C1, con una ventaja enorme en la posición. Nótese cómo las piezas negras prácticamente sin desarrollo y sometidas al ataque, y además que se estaría cayendo la pieza negra. Entonces tenemos rey F8, D por C7, caballo por E5. Bueno, después de caballo por A1, torre por D7, Kornoy podría escoger entre cazar el otro caballo o en la prosecución de su ataque contra el rey enemigo. Entonces tenemos caballo por E5, torre A C1, caballo B4. Si caballo por C4 venía torre por C2, caballo E3, torre D8 jaque, rey G7 y torre C a D2 con una ventaja enorme de las blancas. Entonces tenemos caballo B4, caballo D5, caballo B a C6, caballo B6, rey E7. La torre negra está condenada de todas formas. El resto ya carece de mayor interés, pero lo vamos a mostrar para que ustedes vean cómo se logra la ventaja definitiva. Alfil D5, torre a C8, alfil por C6, B por C6, torre C5, F6, caballo por C8 jaque, torre por C8, torre A5, torre por C7, torre por A6, torre B7, B3, H5, rey F2, H4, rey E3, G5, impidiendo el acceso al rey blanco, torre A8, C5, torre C8, torre A7, torre D2, torre A5, torre C2, C4, B por C4, torre A3, rey E2, torre G3 y abandonó Boris Spassky porque está absolutamente perdido ante la gran ventaja de las piezas blancas. Una excelente partida de Víctor Kornoy, que para recordarles a ustedes, les diré que Víctor Kornoy nació un 23 de marzo de 1931 en Leningrado, Unión Soviética, y falleció un 6 de junio de 2016 a la edad de 85 años en Wolfsheim, Suecia, con nacionalidad suiza. No nos olvidemos que el año 1977 Víctor Kornoy se le consideró apátrida porque huyó, se exilió ahí, salió de la Unión Soviética. Estudió en la Universidad de Leningrado y se graduó en Historia. Jugó la final del torneo de candidatos en 1974 con Karpov y perdió. En 1976, fue el 76, no el 77, durante un torneo en Ámsterdam, desertó. Fue el primer gran maestro en desertar. Vivió en los Países Bajos. En 1978, en Baguio, Filipinas, fue el primer match por el título mundial contra Karpov. 6-5, perdió con 21 tablas. El segundo match por el título mundial fue en Merano, Italia, en el 82, con 52 años Kornoy, y Karpov tenía 20 años de diferencia con él. El 2006 fue campeón mundial senior a la edad de 75 años, extraordinario. Ganó 4 campeonatos rusos de ajedrez, el que estamos viendo ahora en 1960, posteriormente en 1962, en 1964 y el último en 1970. Espero que les haya gustado esta bonita partida de Kornoy, conociendo un poco más la vida de este gran gladiador de todos los tiempos. Gracias.